Firma aquí, o nunca volverás a ver a la familia, exigió papá, empujando los papeles sobre la mesa. Yo firmé con una sonrisa. A la mañana siguiente, sus teléfonos estallaron, noticia de última hora, inversor desconocido adquiere participación mayoritaria en la empresa familiar. Su mundo se derrumbó cuando... Esa mañana, la sala de conferencias de Kingston & Sons se sentía más como una cámara de ejecución. 5 pares de ojos me observaban con grados variados de desprecio mientras yo me sentaba en el extremo de la mesa de caoba. El ultimátum de mi padre aún flotaba en el aire como veneno. Los documentos son bastante sencillos, Alexandra, dijo mi hermano mayor, Marcus, con esa familiar condescendencia en su voz. Vendes tus acciones de vuelta al fideicomiso familiar por el precio acordado. Una ruptura limpia. Todos siguen adelante. Miré el documento que tenía delante, 20 páginas de jerga legal que, en esencia, borraban mi participación en Kingston Technologies, la empresa que mi abuelo había construido desde cero. La compañía que yo había ayudado a transformar, de un negocio manufacturero en apuros, a una potencia tecnológica en la última década. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El puño de papá golpeó la mesa con la fuerza suficiente para hacer sonar su taza de café. Entonces estás fuera. Sin familia, sin herencia, sin conexiones. Estarás completamente excluida. Estudié su rostro, el rostro que una vez había irradiado orgullo cuando me gradué con honores del MIT, antes de que Marcus lo convenciera de que las mujeres no debían dirigir empresas tecnológicas, el rostro que había sonreído en las fotos familiares antes de la muerte de mi madre, antes de que su nueva esposa, Amanda, decidiera que yo era una amenaza para el futuro control de la empresa por parte de su hijo. ¿Estás realmente dispuesto a desheredar a tu hija por esto? Mantuve mi voz firme, profesional, la misma voz que había usado en innumerables reuniones de la Junta, mientras Marcus se atribuía el mérito de mis innovaciones. Tú te buscaste esto, arrulló Amanda, con su mano perfectamente arreglada apoyada posesivamente en el brazo de papá. Si tan solo hubieras desempeñado tu papel, aceptado el puesto que te ofrecimos. Ah, sí, el puesto, jefa de relaciones comunitarias, un título elegante para planificar galas benéficas y fotos de prensa. Sin importar mis patentes, mi experiencia técnica o el hecho de que desarrollé la arquitectura de procesamiento cuántico que ahora impulsaba la línea de productos más rentable de Kingston. El precio es más que justo, añadió Marcus, deslizándome un bolígrafo. 10 millones por tus acciones. La mayoría de la gente saltaría ante esa oferta. Tomé el bolígrafo, sopesándolo en mi mano. 10 millones por acciones que valían al menos 50 veces esa cantidad. Acciones que representaban 15 años de mi vida, incontables noches sin dormir e innovaciones que habían transformado la industria. ¿Y Tommy?, pregunté, pensando en mi hermano menor, el único que siempre había apoyado mi papel en la empresa. ¿Dónde está él en todo esto? Tommy entiende lo que es mejor para la familia, gruñó papá. A diferencia de algunas personas. Noté que no mencionó que Tommy estaba conspicuamente ausente de esta reunión, probablemente porque se habría opuesto, les habría recordado todo lo que yo había contribuido. Pero Tommy estaba en Hong Kong, gestionando nuestras operaciones asiáticas, convenientemente lejos de este golpe familiar. La oferta expira en 10 minutos, dijo Marcus, revisando su Rolex, el mismo modelo que compró para todos los miembros de la Junta la Navidad pasada, usando fondos de la empresa, por supuesto. Después de eso, pasamos al plan B. Ah, sí, el plan B, la campaña cuidadosamente orquestada para desacreditarme, para cuestionar mis contribuciones, para sugerir que mi reciente comportamiento errático me hacía no apta para cualquier papel en la empresa. Habían estado sentando esas bases durante meses. Miré alrededor de la mesa por última vez, papá, una vez mi héroe, ahora solo otro hombre enojado que no podía manejar una hija más inteligente que su hijo, Amanda, la madrastra que había pasado 8 años socavándome a cada paso, Marcus, el hermano que nunca me había perdonado por entender la tecnología mejor que él. Y los abogados, hombres inexpresivos con trajes caros, bien pagados para presenciar esta destrucción familiar. Firmé. El rasguño del bolígrafo sobre el papel pareció increíblemente fuerte en la silenciosa habitación. Firmé las 20 páginas, cada firma perfectamente igualada a mis registros oficiales. Luego me puse de pie, alisando mi traje gris carbón, el mismo que había usado en el funeral de mamá hace 5 años. Maravilloso, Amanda casi ronroneó.
Ahora todos podemos seguir adelante. Sí, asentí, recogiendo mis cosas. Podemos. Marcus ya estaba buscando los papeles, probablemente ansioso por archivarlos antes de que pudiera cambiar de opinión. Seguridad la acompañará. Su oficina ya ha sido desalojada. Claro que sí. Probablemente habían comenzado a empacarla en el momento en que entré al edificio. Una pregunta, dije, deteniéndome en la puerta. ¿Alguno de ustedes leyó realmente los informes trimestrales que presenté a la Junta? ¿La documentación técnica? ¿Las solicitudes de patente? Papá agitó la mano con desdén. Para eso tenemos equipos, ¿verdad? Asentí. Equipos, claro. Los dejé allí, seguí al guardia de seguridad al edificio en el que prácticamente había vivido durante los últimos 15 años. Pasé por los laboratorios de I+D de donde desarrollé las tecnologías que habían salvado a la empresa. Pasé junto a los ingenieros que desviaron la mirada, avergonzados o asustados de encontrarme los ojos. Pasé junto al muro de premios, muchos de ellos con mi nombre, aunque noté que ya los estaban quitando. En el vestíbulo, me detuve para mirar el enorme retrato de mi abuelo, el fundador de la empresa. Siempre había dicho que en los negocios, como en el ajedrez, había que pensar 5 movimientos por delante. Me pregunté qué pensaría del juego de hoy. Mi teléfono zumbó al llegar a mi coche. Un mensaje de mi abogado real, Noel, aprobado por la familia que había presenciado la firma, todo en su lugar. La cuenta regresiva comienza ahora. Sonreí, pensando en los otros documentos que se estaban archivando en este mismo momento, en las empresas fantasma y los vehículos de inversión que había construido cuidadosamente durante los últimos 2 años, desde que noté por primera vez la creciente influencia de Marcus sobre papá. En las operaciones que comenzarían a ejecutarse automáticamente a medianoche. Ellos pensaron que habían ganado, que me habían obligado a ceder mi derecho de nacimiento por una fracción de su valor. No sabían que yo me había estado preparando para este día, moviendo las piezas a su posición mientras ellos estaban ocupados planeando mi caída. Habían olvidado la primera regla de la tecnología, siempre ten un plan de respaldo. Y el mío estaba a punto de cambiarlo todo. Encendí mi coche, no el llamativo deportivo que conducía Marcus, sino un sutil vehículo eléctrico lleno de mis propias modificaciones. Mientras me alejaba de la sede de Kingston Technologies, miré por mi espejo retrovisor. Marcus estaba de pie en la ventana de la sala de conferencias, probablemente felicitándose por su victoria. Disfrútalo mientras dure, hermano, murmuré. Mañana va a ser interesante. Mi teléfono zumbó de nuevo. Tommy llamando desde Hong Kong. Para entonces, ya sabría lo que había pasado. Dime que tienes un plan, dijo sin preámbulos. ¿Acaso no siempre lo tengo? Están celebrando, dijo, con el disgusto claro en su voz. Marcus ya está anunciando su nuevo equipo de liderazgo. Perfecto, respondí, incorporándome a la autopista. Déjalos celebrar. Hará que mañana sea más entretenido. ¿Qué tan malo va a ser? Pensé en la cascada de operaciones y revelaciones programadas para desarrollarse en menos de 12 horas. En la red cuidadosamente construida de inversiones y asociaciones que pronto remodelaría toda la estructura de poder de Kingston Technologies. ¿Recuerdas cuando éramos niños y Marcus rompió mi proyecto de ciencias la noche anterior a la feria? ¿Y tú apareciste al día siguiente con uno aún mejor que ganó el primer premio? Algo así, sonreí. Solo que esta vez, el premio es mucho más grande. El sol se estaba poniendo detrás de mí mientras conducía a casa, proyectando largas sombras sobre la ciudad. En mi maletín, una sola memoria USB contenía todo lo que necesitaría para mostrarle al mundo quién había estado realmente dirigiendo Kingston Technologies todos estos años. Ellos pensaron que me habían obligado a ceder mi futuro. Estaban a punto de aprender que algunas firmas son solo el principio. A la mañana siguiente, me senté en mi oficina en casa exactamente a las 8:57 de la mañana. Observando 6 pantallas diferentes que mostraban datos de mercado en tiempo real, noticias y los canales de comunicación interna de Kingston Technologies a los que, técnicamente, no debería seguir teniendo acceso. Mi teléfono estaba configurado en no molestar. El caos podía esperar hasta que todo estuviera en movimiento. A las 9 de la mañana en punto, cayó el primer dominó. Última hora, inversor misterioso emerge como accionista principal en Kingston Technologies, apareció en CNBC.
En cuestión de segundos, titulares similares aparecieron en Bloomberg, Reuters y todos los principales medios de noticias financieras. Mis otras pantallas se iluminaron con datos entrantes. El precio de las acciones de Kingston se congeló, ya que la negociación se detuvo debido a importantes anuncios pendientes. Correos electrónicos internos volaban entre ejecutivos y miembros de la junta. Mensajes frenéticos de bancos de inversión tratando de identificar al nuevo jugador que había acumulado silenciosamente una participación mayoritaria en una de las empresas familiares de tecnología más prestigiosas. A las 9:30 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar a pesar de su configuración. Marcus, papá, Amanda, incluso miembros de la junta con los que no había hablado en meses. Los ignoré a todos y abrí un mensaje seguro de Tommy en su lugar. Santo Lex, eres tú, ¿verdad? El grupo Phoenix. Sonreí al nombre que había elegido para mi vehículo de inversión, Phoenix Rising Technologies, porque algunas cosas tienen que quemarse antes de poder renacer. Mira el próximo anuncio, le envié un mensaje de texto. A las 9:15 de la mañana, justo a tiempo, llegó la segunda ola. Phoenix Group anuncia revisión de patentes de los productos centrales de Kingston Technologies. Fue entonces cuando comenzó el verdadero pánico. Mi sistema de seguridad me alertó de que había alguien en mi puerta principal. A través de las cámaras, pude ver a Marcus. Su traje, perfectamente cortado, ya mostraba signos de estrés. Su rostro, rojo de ira o miedo, probablemente de ambos. Lo dejé golpear la puerta durante exactamente 5 minutos antes de activar remotamente los altavoces exteriores. Vete a casa, Marcus. Estoy trabajando. ¿Trabajando?, gritó a la cámara. Estás destruyendo la empresa. Papá tiene dolores en el pecho. Es curioso cómo las preocupaciones de salud solo importan cuando su riqueza está en juego, respondí con frialdad. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando forzaba a su hija a salir de su propia empresa? Esto no es un juego, Alexandra. Las acciones están en caída libre. En realidad, encendí la pantalla exterior, mostrándole los mismos datos de mercado que yo estaba observando. La negociación solo está suspendida. La caída libre comienza en unos 20 minutos, cuando se reanude. ¿A menos que? ¿A menos que? Su voz se quebró ligeramente. A menos que la Junta convoque una reunión de emergencia con todos los accionistas, incluido el nuevo propietario mayoritario. Se quedó mirando la cámara, la comprensión finalmente asomando. Phoenix Group, ¿eres tú? ¿Pero cómo? Te hicimos vender tus acciones. Me hicieron vender mis acciones directas, corregí. ¿Alguna vez se preguntaron por qué acepté un precio tan bajo sin negociar? ¿Por qué nunca me opuse a la valoración? Demasiado ocupados celebrando su victoria para verificar qué más podría poseer. Mi teléfono zumbó de nuevo. Tommy enviando una serie de emojis de risa, seguidos de, Marcus acaba de llamarme gritando. El abogado de papá está teniendo un colapso en la sala de juntas ejecutiva. A las 9:30 de la mañana, se reanudó la negociación. Las acciones de Kingston cayeron un 30% en el primer minuto. Alexandra, por favor. Marcus casi gimoteaba. Ahora podemos hablar de esto. Lo que quieras. Puestos en la junta, posición ejecutiva, ponle precio. Activé las pantallas externas de la casa, mostrando la misma presentación que había estado preparando durante 2 años, diapositivas que mostraban exactamente cómo había construido mi posición en la empresa. Pequeñas empresas tecnológicas que había adquirido discretamente, cada una con patentes cruciales de las que dependían los productos de Kingston. Inversiones estratégicas realizadas a través de empresas fantasma mientras Marcus estaba ocupado jugando a la política corporativa. Personal clave que se había ido conmigo, llevando su experiencia a empresas ahora propiedad de Phoenix Group. El precio, dije finalmente, observando su rostro mientras asimilaba la información. ¿Qué tal todo lo que intentaste quitarme? La empresa, el legado, el futuro. Todo. Papá nunca aceptará esto. Papá ya no tiene elección. Poseo el 51% de Kingston Technologies a partir de medianoche. Consulta los registros de la SEC. Lo hizo, con las manos temblorosas mientras sacaba su teléfono. Observé cómo su rostro palidecía al verificar los números. Pero las acciones que firmaste ayer eran menos del 8% de mis participaciones totales.
Considéralo una lección muy cara sobre la debida diligencia. Mi teléfono se iluminó con un mensaje urgente del secretario de la Junta, reunión de emergencia convocada para las 11 de la mañana, asistencia obligatoria para todos los accionistas principales. Deberías irte a casa y cambiarte, le dije a Marcus a través del altavoz. Te ves un poco desaliñado para una reunión tan importante. Miró a la cámara durante un largo momento, con la boca moviéndose pero sin que salieran palabras. Finalmente, se dio la vuelta y regresó a su coche, con los hombros caídos, sin parecer en absoluto el victorioso triunfador que había sido ayer. Una vez que se fue, abrí mi línea segura con Tommy. Estás conectado a la transmisión de la sala de juntas ejecutiva, dijo sin preámbulos. Están en completo colapso. Amanda ya ha llamado a 3 abogados diferentes. Papá está exigiendo saber cómo sucedió esto. Y tú, viendo cómo se desarrolla el mejor plan de venganza en la historia corporativa mientras comes palomitas de maíz en Hong Kong. Por cierto, ¿realmente compraste esa startup de IA en Singapur el año pasado solo para obtener sus patentes antes que Kingston? Entre otras cosas, sonreí, revisando mis otras pantallas. Las acciones se habían estabilizado con una pérdida del 40%. Los principales clientes pedían garantías sobre sus contratos. Los bancos de inversión se apresuraban a comprender la nueva estructura de poder. Sabes que van a luchar contra esto, advirtió Tommy. Déjalos. Tengo una carta más que jugar. A las 10:45 de la mañana, finalmente volví a encender mi teléfono. Los mensajes eran exactamente lo que esperaba, amenazas, súplicas, intentos de negociación. Pero uno me llamó la atención. Un mensaje de texto de la antigua asistente de mamá, Margaret, tu madre estaría muy orgullosa. Siempre dijo que eras la única que realmente entendía lo que significaba el poder. Pensé en mamá, en cómo había luchado por mantener su asiento en la junta incluso mientras lidiaba con el cáncer. En cómo me había hecho prometer que nunca dejaría que nadie me subestimara solo porque era una mujer en tecnología. A las 10:55 de la mañana, me subí a mi coche para ir a la oficina. Era hora de recuperar lo que era mío. Y no había terminado de enseñarles lecciones sobre el poder. Ni mucho menos. El vestíbulo de Kingston Technologies se quedó en silencio cuando entré exactamente a las 10:58 de la mañana. Los empleados que me habían ignorado ayer ahora me miraban abiertamente, con los teléfonos grabando discretamente mientras cruzaba el suelo de mármol con mi característico traje negro, no la vestimenta corporativa conservadora que me habían presionado a adoptar, sino el estilo elegante y moderno que mejor reflejaba quién era yo realmente. Señorita Kingston, balbuceó el guardia de seguridad, claramente inseguro de si la prohibición de ayer seguía vigente. La junta, la están esperando. Lo sé, sonreí, sacando la credencial de seguridad de mi bolsillo. No la que desactivaron ayer, sino una llave maestra que había creado hace años. Otro plan de respaldo del que nunca se habían enterado. El viaje en ascensor hasta el último piso me dio tiempo para revisar los últimos acontecimientos en mi teléfono. Las acciones de Kingston seguían suspendidas después de caer un 40%. 3 grandes inversores institucionales habían solicitado reuniones de emergencia, y almohadilla Kingston Crisis era tendencia en Twitter, con periodistas tecnológicos reconstruyendo la historia de cómo una hija expulsada había orquestado la mayor adquisición corporativa del año. Las puertas de la sala de juntas se abrieron al caos. Papá estaba rojo, gritando por teléfono. Amanda, rígida en su silla, con 3 abogados pululando a su alrededor. Marcus paseaba junto a las ventanas, con el aspecto de no haber dormido. Solo Tommy, presente por videoconferencia desde Hong Kong, parecía tranquilo, probablemente porque era el único que sabía lo que se avecinaba. Alexandra, la voz de papá cortó el ruido. ¿Qué has hecho? Tomé mi antiguo asiento en la mesa, no el que me habían relegado en los últimos meses, sino el que me había ganado a través de años de innovación y liderazgo. Protegí mis intereses, respondí con calma, abriendo mi portátil. Algo que me enseñaste a hacer, ¿recuerdas? Destruyendo la empresa, explotó Marcus. Nuestras acciones no valen nada. Temporalmente devaluadas, corregí, lo que crea una excelente oportunidad de compra para inversores que entienden el verdadero valor de la empresa. Hablando de eso. Activé la pantalla principal de la sala, mostrando una presentación completa de la infraestructura técnica de Kingston, cada patente, cada innovación,
cada pieza de propiedad intelectual que hacía valiosa a la empresa. Hablemos de lo que realmente impulsa a Kingston Technologies, comencé, pero Amanda me interrumpió. No tenemos tiempo para presentaciones técnicas. Necesitamos detener este ataque a nuestra empresa. ¿Su empresa? Levanté una ceja. Aclaremos la propiedad, ¿les parece? Apareció otra diapositiva, una compleja red de vehículos de inversión y sociedades holding, todo conduciendo al grupo Phoenix. Mis abogados habían pasado meses haciendo este diagrama lo suficientemente claro como para que incluso Marcus lo entendiera. A partir de medianoche, continué, Phoenix Group posee el 51% de Kingston Technologies. Además, a través de varias subsidiarias, controlamos patentes cruciales para el 78% de la línea de productos de Kingston. Imposible, susurró papá, pero pude ver el miedo en sus ojos. Finalmente estaba empezando a entender. Las acciones que me obligaste a vender ayer representaban solo una pequeña porción de mis participaciones. Mientras ustedes estaban ocupados planeando mi expulsión, yo estaba construyendo algo más grande, algo que no podían quitar. La Junta no tolerará esto, declaró Marcus, pero su voz carecía de convicción. La Junta, sonreí, está a punto de enterarse de algunos hechos interesantes sobre las recientes decisiones de gestión. Por ejemplo, la verdadera razón por la que nuestra expansión en Asia tuvo dificultades el último trimestre. El rostro de Tommy, mi hermano menor, llenó una pantalla mientras sostenía una carpeta. Documentación completa de los intentos fallidos de Marcus de anular las especificaciones técnicas de Alexandra en favor de alternativas más baratas. Costo para la empresa, aproximadamente $140 millones. Marcus palideció. ¿Guardaste los registros? Lo guardo todo, dije en voz baja. Cada reunión en la que te atribuiste el mérito de mi trabajo. Cada vez que socavaste mi autoridad. Cada decisión que puso tu ego por delante del éxito de la empresa. Alexandra, comenzó papá, su tono cambiando al que usaba para las negociaciones comerciales. Seguramente podemos discutir esto como una familia, ¿verdad? Familia, reí, pero no había humor en ello. ¿Fue familia cuando amenazaste con desheredarme? ¿Cuando dejaste que tu esposa me socavara sistemáticamente? ¿Cuando elegiste la ambición de Marcus sobre mi experiencia? Saqué otro documento, el estatuto original de la empresa escrito por mi abuelo. Kingston Technologies siempre priorizará la innovación sobre la política, el mérito sobre el privilegio, la visión sobre la tradición, leí en voz alta. El abuelo entendía lo que hacía que una empresa tecnológica tuviera éxito. Sabía que no se trataba de nombres familiares o títulos corporativos. Se trataba de crear algo valioso. ¿Qué quieres?, preguntó Amanda, su fachada perfectamente mantenida finalmente resquebrajándose. Todo, respondí simplemente. La empresa vuelve a su misión original. La Junta se reestructura para priorizar la experiencia técnica sobre las conexiones políticas, y el liderazgo, hice una pausa, dejando los pendientes de mis palabras, refleja la contribución real al éxito de la empresa. ¿Quieres ser CEO?, dijo Marcus rotundamente. No, lo corregí. Ya soy CEO. La Junta simplemente lo confirmará formalmente en unos 10 minutos. Papá se puso de pie tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. No permitiré esto. Tu permiso no es necesario, dije, sacando el documento final. Esta es una reunión de accionistas, y yo tengo la mayoría. Pero antes de que votemos, deben saber una cosa más. Activé la última pantalla, una transmisión en vivo de la oficina de patentes. ¿Recuerdan esa arquitectura de procesamiento cuántico que impulsa nuestros productos más rentables, esa de la que Marcus se ha estado atribuyendo el mérito? En unos 30 segundos, esas patentes se transfieren a Phoenix Group. Sin ellas, Kingston Technologies pierde el 60% de sus ingresos de la noche a la mañana. La sala estalló en gritos y protestas, pero levanté la mano. Sin embargo, continué una vez que se calmaron, estoy dispuesta a licenciar esas patentes de vuelta a Kingston Technologies bajo ciertas condiciones. Nómbralas, dijo papá con voz ronca. Primero, la empresa vuelve a sus valores fundamentales, innovación, mérito, visión. Segundo, la Junta se reestructura para incluir experiencia técnica real. Tercero, miré directamente a Marcus, la contribución de todos se acredita y compensa adecuadamente. ¿Y si nos negamos?, desafió Amanda. Sonreí.
La misma sonrisa que les había dado ayer al ceder mis acciones directas. Entonces Phoenix Group lanza su propia empresa tecnológica utilizando todas las patentes e innovaciones que desarrollé. Kingston Technologies se convierte en nada más que un cascarón vacío con un nombre famoso. La elección era clara. Le tomó exactamente 17 minutos a la Junta votarme como CEO. Marcus fue relegado a un puesto no ejecutivo. Papá se convirtió en presidente emérito, un título con prestigio pero sin poder real. Amanda y sus abogados se fueron en silencio, su influencia evaporándose con su acceso a los recursos de la empresa. Mientras la junta salía, la voz de Tommy llegó a través del enlace de vídeo. Esa fue la toma de control corporativa más hermosa que he visto. Miré alrededor de la sala de juntas, mi sala de juntas ahora, el lugar donde ayer intentaron sacarme de mi propia empresa. No se trataba de venganza, dije, aunque una parte de mí sabía que eso no era del todo cierto. No, asintió Tommy. Se trataba de justicia. De construir algo que no pudieran robar o destruir. Mi teléfono zumbó con noticias de última hora, las acciones de Kingston estaban negociando de nuevo, ahora con un aumento del 10% tras la noticia del cambio de liderazgo. El mercado, al parecer, aprobaba tener a un innovador real al mando. Papá se detuvo en la puerta, luciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Tu madre, dijo en voz baja. Siempre dijo que tú eras la única que realmente entendía lo que Kingston Technologies podía ser. Tenía razón, respondí, sin levantar la vista de mis pantallas. Por lo general, la tenía. Asintió una vez y se fue, dejándome sola en la sala donde hace solo 24 horas habían creído que habían ganado. Abrí el panel de proyectos de la empresa, ya planeando los cambios necesarios para que Kingston Technologies regresara a sus raíces innovadoras. Habría tiempo más tarde para la reconciliación familiar, para curar viejas heridas. Pero ahora había trabajo que hacer, trabajo real, del tipo que cambia industrias, que construye futuros, que crea legados por los que vale la pena luchar. Me habían obligado a firmar la cesión de mis acciones, pensando que un papel podía borrar mi contribución, mi visión, mi derecho a liderar. En cambio, me enseñaron la lección más valiosa en los negocios: a veces, hay que perder algo pequeño para ganar algo más grande. Y yo había ganado.